Bien, entonces vamos a explicar el concepto de isomería. La isomería se presenta mucho en las moléculas orgánicas. ¿Y por qué? Y porque van a ver que tienen diversas estructuras, ¿sí? Entonces, para comenzar vamos a ver bien de qué se trata un isómero, ¿sí? En los alcanos, que es hasta ahora lo que han visto, solamente vamos a encontrar isomería de cadena. ¿Qué significa? Y que la cadena se va a ver modificada, ¿sí? Solo la cadena. La van a ver a medida que vayamos avanzando, van a aparecer otro tipo de isomerías. Entonces, en alcanos, que tenemos isomería de cadena, ¿sí? Vamos a definir qué es un isómero primero. Un isómero es una molécula que es igual a mi molécula inicial, ¿sí? ¿Es igual en qué? Y en que tiene la misma fórmula molecular, ¿sí? Pero tiene diferente nombre y estructura, o como le llaman en el cuadernillo, diferente fórmula estructural. En el ejemplo, ¿sí? Yo les he puesto el butano, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ver por qué esta molécula es un isómero con esta molécula, ¿sí? ¿Cuál sería la fórmula general o la fórmula molecular para el butano? Y yo tengo carbonos, ¿cuántos tengo? Contamos, 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Hidrógenos, ¿cuánto tengo? 3 más 3, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Tengo 10 hidrógenos. Si se fijan, responde a la fórmula molecular general de los alcanos, que es, si tengo 4 átomos de carbono, la cantidad de hidrógenos va a ser 4 por 2, 8, más 2, 10, ¿sí? Responde a la fórmula molecular general de los alcanos. Ahora, ¿cómo hago para ver que esta molécula es un isómero? Lo mismo, calculo la fórmula molecular, ¿sí? En este caso, vamos a escribir la cantidad de carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos en total? ¿Sí? Para saber si es molecular, cuento los carbonos totales y los hidrógenos totales, no solo los de la cadena principal. Entonces, fíjense, en este caso tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono también, ¿sí? 4 átomos de carbono. ¿Y de hidrógenos cuánto tengo? 3, 6, 9. Y acá tenemos un error porque va solo uno, ¿sí? Fíjense que tiene 3 uniones este carbono, le corresponde solo un hidrógeno. Entonces, cantidad total de hidrógenos, 3, 6, 9 y 1, 10, ¿sí? Perdón, vamos a poner en subíndice para que no se confundan. Entonces, fíjense, las dos moléculas tienen la misma fórmula molecular. ¿Pero en qué se diferencian? Y en que son dos moléculas totalmente distintas. Esta primera es una cadena lineal y esta segunda, y se trata de un butano en la primera, y en la segunda estoy hablando de una variedad de los propanos, ¿sí? Es una cadena ramificada. Repasamos de paso un poquito de nomenclatura, ¿sí? Mi cadena más larga siempre es de 3 átomos de carbono. Puede ser así lineal o puede venir por acá la cadena, ¿sí? Pero siempre el radical metil va a estar en el carbono 2, ¿sí? Es bastante fácil isomería, lo que tienen que hacer es practicarla. Y también este tema sirve mucho para que practiquen nomenclatura, ¿sí? Un ejemplo, yo aquí he puesto un ejemplo un poquito más difícil, ¿sí? Y es que tenemos que encontrar todos los isómeros para esta fórmula molecular, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienzo? Fíjense, me dice 6 átomos de carbono y 14 de hidrógenos. Lo primero que tengo que pensar es la cadena lineal, es lo más fácil, ¿sí? Entonces vamos a poner 6 átomos de carbono en línea y lo completamos con los hidrógenos, ¿sí? Los carbonos primarios, que son los de las puntas, siempre van a llevar 3 átomos de hidrógeno y los secundarios van a llevar 2 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Y porque tengo 2 uniones ocupadas, para completar las 4 necesito 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a llamar esta molécula? Ya un poquito han repasado, esta sería la molécula del hexano, ¿sí? Hexano. Ahora, ¿cómo hago para seguir formulando isómeros de esta molécula? Recuerden que el isómero siempre responde a esta fórmula molecular. No puedo sumar ni quitar ni hidrógenos ni carbonos para que sea un isómero, ¿sí?
Entonces, una vez que yo ya hice mi cadena lineal, tengo que encontrar un isómero. Lo primero que hago es como quitarle un carbono a la cadena inicial y empezar a ponerlo como un radical, ¿sí? Fíjense que ahora en el segundo caso, yo lo que hice fue formular un pentano y al sexto carbono, ¿sí? Lo hice como un radical, ¿sí? Entonces, lo voy a poner en la posición. Esto lo elijo yo. Cuando a mí en el ejercicio me piden que yo elabore los distintos isómeros, elijo yo cómo lo hago, ¿sí? Entonces lo pongo en la posición 2, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Primero lo voy a nombrar y segundo, chequear de que sea un isómero, ¿sí? En este caso, fíjense, mi cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono como cadena principal y un radical. Entonces, ¿dónde tengo el radical? Y mi carbono 1 va a ser este, porque es el que está más cerca de la ramificación, ¿sí? Este va a ser 2-metilpentano porque tengo 5 átomos de carbono, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que revisar? Y que sea verdaderamente un isómero, ¿sí? ¿Cómo lo reviso? Lo mismo, cuento la cantidad de carbonos. Totales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Responde a la fórmula molecular. Hidrógenos, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces yo puedo decir que el hexano es isómero del 2-metilpentano. ¿Qué otro isómero podemos encontrar? Y voy a probar todas las ramificaciones, ¿sí? Todas las posiciones para un metilpentano. Entonces, en este caso yo lo tengo en la posición 2. En el tercer ejemplo, lo que hago es poner el radical en un carbono próximo, ¿sí? En este caso, en el carbono 3, ¿sí? Si yo empiezo la cadena desde acá, 1, 2, 3. Y si la empiezo desde acá, también 1, 2, 3, ¿sí? Este caso, ¿cómo se llamaría esta molécula? Y muy parecida a la otra, pero fíjense que es otra molécula, otro nombre, ¿sí? 2-metilpentano, ¿sí? Revisamos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 átomos de carbono. Hidrógenos. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces puedo decir que el hexano es isómero del 2-metilpentano y también isómero del 3-metilpentano. Estas tres moléculas son isómeros, ¿sí? Ya no tengo más opciones de correr el radical metil porque si lo pongo en este carbono, ¿sí? Es lo mismo que la molécula que tengo acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si este radical se viene a este carbono, ahora mi carbono 1 es este que yo tengo acá. Entonces mi molécula se va a seguir llamando 2-metilpentano. Entonces lo mismo, ¿sí? Ahora lo que hago es seguir acortando la cadena y sumar radicales, ¿sí? La otra opción ahora es, ya se me agotaron todas las opciones como pentano. Entonces voy a una opción de butano, ¿sí? Y tengo que tener 2 carbonos como radical, ¿sí? Entonces, en este caso, esta molécula, ¿cómo se va a llamar? Fíjense que es lo mismo que este carbono sea el primero o que este carbono sea el primero, ¿sí? Vamos a tomar este como carbono 1, entonces yo tengo en el 2 y en el 3 porque tengo 2 grupos metil, ¿sí? Butano, porque mi cadena principal, ¿sí? Es de 4 átomos de carbono. Lo mismo tengo que contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? Responde a los 6 carbonos. Hidrógenos, 3, 6, 9, 12, 13 y 14, ¿sí? Otro isómero encontré. Vamos a otro isómero, ¿sí? Mientras más larga es la cadena, más isómeros vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, sigo con los butanos, ¿sí? Ahora lo que hice fue uno de estos radicales lo coloqué dentro del mismo carbono, ¿sí? Fíjense acá. Ahora me apareció un carbono cuaternario. Yo hasta acá tenía carbonos terciarios, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, mi cadena principal, y 2 carbonos como radicales.
responde a los 6 átomos de carbono. Vamos a ver si responde a la cantidad de hidrógenos. 3, 6, 9, 12, 13 y 14. Recuerden que el carbono del medio, el cuaternario, no lleva hidrógeno porque ya tengo los 4 enlaces ocupados, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar esta molécula? Y se llama 2,2, ¿sí? Dimetilbutano, ¿sí? Fíjense que todo, miren los nombres, son todos nombres diferentes y miren las estructuras, son todas distintas, ¿sí? Y como última opción, ¿sí? Es. Ahora, ¿qué otras opciones me quedan? Fíjense, este radical, si lo pongo con este carbono, es lo mismo que esta molécula, ¿sí? Si lo nombro a este carbono como carbono 1, es lo mismo que esta molécula. Entonces se me terminaron las opciones, ¿sí? Como butano con radicales dimetil, ¿sí? ¿Qué opciones me quedan? Fíjense, miren, acá me ha faltado una. No, está bien así. ¿Qué opción me queda? Fíjense, ahora es que los dos radicales, en vez de que sean 2-dimetil, armo un radical etil, ¿sí? Veamos si responde a la fórmula molecular inicial para saber si es un isómero, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Hidrógenos, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Responde, parece que es un isómero. Entonces lo tengo que nombrar y ver que no coincida con los nombres anteriores, ¿sí? Si se repite el nombre o se repite la estructura, es la misma molécula. No estoy hablando de un isómero. Entonces, ¿cómo vamos a llamar esta molécula? Carbono 1 va a ser este porque es el que está más próximo a una ramificación. Mi cadena más larga va a ser 1, 2, 3, 4 o también puede decir 1, 2, 3, 4, ¿sí? Un butano va a ser. Pero con la diferencia que en vez de tener dos radicales metil, ahora tengo solo un radical etil, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar esto? 2-etil butano, ¿sí? Entonces puedo decir que todas estas moléculas son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura y nombre. Este tipo de isómero se ve muchísimo en los combustibles, ¿sí? Si quieren investigar y leer, que va a ser uno de los próximos temas, ¿sí? Los combustibles responden, deben haber escuchado la cantidad de octanos, ¿sí? Los octanos son cadenas de 8 átomos de carbono que tienen todas distintas estructuras, ¿sí? Pero que sirven todas como combustibles, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido claro el video y de lo contrario me escriben. Ustedes saben que me pueden escribir cuando lo necesiten. Es una materia totalmente nueva para ustedes, a pesar de que han visto un montón de química, pero química orgánica es un lenguaje nuevo, ¿sí? Así que no duden en escribirme, por favor. Bueno, espero que les sirva y cualquier cosa seguimos en contacto. Y si se les ocurre otro isómero para esta molécula, me lo comentan, ¿sí? No tengan miedo de comentar en el aula virtual, que estamos para eso, los profes, para acompañarlos en esta etapa de aprendizaje nueva. Bueno, les mando un saludo muy grande y aunque no lo crean, los y las extraño. Bueno, un saludo, chicos.